En este día, fiesta del apóstol San Andrés, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy, como cada 30 de noviembre, la fiesta del apóstol San Andrés. Compartimos en este día una catequesis hermosa del Papa Benedicto XVI sobre el apóstol Andrés. La primera característica que impresiona en Andrés es el nombre. No es hebreo, como se podría esperar, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura cultural. Nos encontramos en Galilea, donde la lengua y la cultura griegas están bastante presentes. En la lista de los 12, Andrés ocupa el segundo lugar, como sucede en Mateo y en Lucas, o el cuarto, como acontece en Marcos y en los Hechos de los Apóstoles. En cualquier caso, podemos decir que gozaba sin duda de gran prestigio dentro de las primeras comunidades cristianas. El vínculo de sangre entre Pedro y Andrés, así como la llamada común que les dirigió Jesús, son mencionados expresamente en los Evangelios. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». El cuarto Evangelio nos revela otro detalle importante. En un primer momento, Andrés era discípulo de Juan Bautista, y esto muestra que era un hombre que buscaba, que compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más de cerca la palabra del Señor, la realidad de la presencia del Señor. Era verdaderamente un hombre de fe y de esperanza. Y un día escuchó que Juan Bautista proclamaba a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces se interesó y, junto a otro discípulo, cuyo nombre no se menciona, siguió a Jesús, a quien Juan llamó Cordero de Dios. El evangelista refiere: vieron dónde vivía y se quedaron con él. Andrés, por tanto, fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús. Por este motivo, la liturgia de la Iglesia bizantina le honra con el apelativo de Protóclitos, que significa precisamente el primer llamado. Y no cabe duda de que por la relación fraterna entre Pedro y Andrés, la Iglesia en Roma y la Iglesia de Constantinopla se sienten entre sí de modo especial como iglesias hermanas. Para subrayar esta relación, mi predecesor, el Papa Pablo VI, en 1964, restituyó la insigne reliquia de San Andrés, hasta entonces conservada en la Basílica Vaticana, al obispo metropolita ortodoxo de la ciudad de Patras, en Grecia, donde, según la tradición, fue crucificado el apóstol. Según tradiciones muy antiguas, Andrés fue el apóstol de los griegos en los años que siguieron a Pentecostés. Estas tradiciones nos dicen que durante el resto de su vida fue el heraldo y el intérprete de Jesús para el mundo griego. Pedro, su hermano, llegó a Roma desde Jerusalén, pasando por Antioquía, para ejercer su misión universal. Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego. Así, tanto en la vida como en la muerte, se presentan como auténticos hermanos, una fraternidad que se expresa simbólicamente en la relación especial de las sedes de Roma y Constantinopla, iglesias verdaderamente hermanas. Una tradición sucesiva a la que he aludido narra la muerte de Andrés en Patras, donde también él sufrió el suplicio de la crucifixión. Ahora bien, en aquel momento supremo, como su hermano Pedro, pidió ser colocado en una cruz distinta de la de Jesús.
En su caso se trató de una cruz en forma de aspa, es decir, con los dos maderos cruzados en diagonal. Por eso se la llama la cruz de San Andrés. Así pues, que el apóstol nos enseñe a seguir a Jesús con prontitud, como lo hizo él, hablar con entusiasmo de él, aquellos con quienes nos encontremos, y sobre todo a cultivar con él una relación de auténtica familiaridad, conscientes de que solo en él podemos encontrar el sentido último de nuestra vida y de nuestra vida. Le agradecemos esta hermosa meditación al Papa Benedicto y pedimos para todos nosotros tener un bendecido día. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.